Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a todas al canal elisabethross.transpersonal, un canal orientado a despertar conciencia sobre una temática tabú en nuestra sociedad, la muerte, la pérdida y el duelo, desde un enfoque humano, sensible y una mirada más amable de estos temas. Hoy el tema que vamos a abordar es sobre cómo transformar la culpa en los procesos de duelo, un camino hacia la paz interior. En los procesos de duelo nos toca confrontarnos a una gama muy contractiva de emociones, como pueden ser la ira, la tristeza, la nostalgia, la ausencia y también la envidia, por ejemplo, unas de ellas. Y en muchos de los casos de duelo también aparece una culpa, una sensación de culpa. Esta es una sensación muy difícil de gestionar para el primer lugar para quien la padece y en segundo lugar para los que acompañamos en este tipo de procesos, porque tratamos de sacar o desencallar a la persona de ese estado, orientando la mirada hacia aspectos más positivos de su vida. Pero si sabemos enfocarlo y orientarlo adecuadamente desde la mirada transpersonal, la culpa no tiene por qué ser siempre negativa, sino que también puede tener una función reparadora, puede tener una función protectora y puede tener otro tipo de funciones que no hemos apreciado, que no podemos ver en ese momento. Para ilustrar ese momento, me gustaría explicaros un cuento que se titula La historia de Lía y la piedra susurrante. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía Lía, una joven que siempre caminaba con los hombros encorvados y la mirada baja. No era por cansancio, sino por una piedra gris que llevaba en el pecho, invisible para los demás, pero muy pesada para ella. La llamaba culpa. Cada vez que Lía recordaba algo que debería haber hecho mejor, la piedra susurraba en su oído: no eres suficiente, podrías haber hecho más, deberías haberlo hecho diferente. Y ella, creyendo que esos susurros eran verdad, apretaba la piedra un poco más fuerte cada vez. Pero un día ya estaba agotada de cargar tremenda carga, y Lía decidió ir al valle donde vivía la guardiana de los ecos, una mujer anciana que ayudaba a la gente a escuchar su propio corazón cuando lo confundían con el ruido del mundo. Al llegar, Lía le mostró su piedra. No puedo quitármela, dijo. Creo que forma parte de mí. Creo que en parte soy yo. Y la anciana sonrió con ternura y le dijo: la piedra no eres tú, solo es una historia que no has terminado de comprender. Tomó la piedra entre sus manos y la acercó a su oído. Escucha, le dijo. Lía apoyó su oído. Esta vez los susurros eran diferentes. No decían: no fue suficiente. Decían: tenía miedo, no sabía hacerlo mejor, solo quería proteger, trato de aprender. Lía sintió un nudo en la garganta. La guardiana habló. La culpa siempre habla en voz dura cuando está atrapada y cada vez que la aprietas más, susurra más y más fuerte. Pero cuando la escuchas con calma, te muestra su verdad. No quiere castigarte, quiere enseñarte, quiere reparar. ¿Y qué hago con ella?, preguntó Lía. Transformarla. Cada vez que aparezca, no la juzgues. Pregúntale qué trata de decirte. La culpa es una señal de que te importa. Dale un propósito distinto. Conviértela en comprensión, en reparación, en crecimiento. La anciana colocó la piedra sobre una mesa de madera y la partió suavemente con un pequeño martillo. Por dentro, la piedra no era gris, guardaba un cristal transparente como una gota de luz. Esto es lo que había escondido la culpa, dijo la guardiana, tu capacidad de aprender, de amar y de hacerlo distinto la próxima vez. Lía tomó el cristal,
entre sus manos. Era ligero y cálido. Cada vez que sientas culpa, regresa, continuó la anciana. Recuerda esto. No estás aquí para castigarte, estás aquí para crecer y para aprender. Lía volvió al pueblo sin la piedra gris, pero el cristal, ese sí se lo llevó consigo. Y cuando la culpa regresaba en forma de ecos, ella lo sostenía y se preguntaba con suavidad, ¿qué puedo comprender? ¿Qué puedo transformar? Y así la culpa dejó de ser un peso y se convirtió en un camino hacia la conciencia. ¿Qué es la culpa? Cuando tratamos de investigar o profundizar en un tema, una de las cosas que suelo recomendar es buscar el origen etimológico de la palabra, definir qué estamos enfrentando en ese momento. El diccionario, concretamente María Moliner, expresa lo siguiente acerca de lo que es la culpa y dice lo siguiente. La culpa se define como la sensación de responsabilidad por un daño o error cometido, ya sea por acción u omisión, que lleva a un juicio moral sobre la propia conducta y la expectativa de un castigo. Se diferencia de la vergüenza en que la culpa se relaciona con la acción cometida, mientras que la vergüenza se asocia con la imagen pública y la dignidad personal. Para muchos psicólogos, la culpa es una emoción, pero también es algo más que una emoción, porque participan los pensamientos, con rumiaciones, ideas circulares. Sentimos una sintomatología física, nos podemos sentir faltos de energía, padecemos insomnio, alguna dolencia física, sentir una carga en la espalda, un nudo en el estómago. Y también tiene un factor comportamental, porque podemos buscar la soledad, autosabotajes, desear mal a los demás. Tiene un montón de connotaciones la culpa. Desde la mirada transpersonal se entiende que la culpa no es una emoción en sí, sino que es fruto de la educación que hemos recibido principalmente en nuestra infancia acerca de lo que está bien y lo que está mal. Recordemos que nosotros vivimos en sociedades, o al menos yo vivo en una sociedad que tiene como base una religión judeocristiana que ha impregnado nuestra mirada acerca de la vida y acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Una religión que había unos dogmas o había unas doctrinas que orientaban nuestro comportamiento, que tratarían de guiar nuestro comportamiento hacia acciones más correctas o orientadas hacia el bien. Esto es importante a tener en cuenta a la hora de indagar cómo cada uno vive ese proceso de duelo. Una de las consecuencias de vivir con culpa es que nos hace cargar un peso muy pesado constantemente, nos hace vivir atrapados en el pasado y sin duda es uno de los peores acompañantes de nuestro lecho de muerte. Sin duda hace falta una buena revisión de ese aspecto en nuestra vida. Sin embargo, también la culpa puede tener diferentes funciones no asociadas a algo tan negativo si sabemos verlo de esta manera. Una de las funciones puede ser que sentirnos culpable nos haga sentir como que mantenemos el vínculo todavía con ese ser querido fallecido o que nos importó esa persona y no sentirnos culpable lo podemos vivir como que no lo quisimos suficiente. Otra de las funciones puede ser protectora. Muchas veces la culpa tiene una gran carga de ira o de rabia vinculada a la culpa contra nosotros mismos o contra los demás. Y recordemos que la ira, el enojo, tiene una fuerza que nos ayuda también a anclarnos a la vida. Si quitáramos toda esa culpa inmediatamente, seríamos capaces de sostener tal vez la tristeza que hay detrás de toda esa culpa y de toda esa ira y de todo ese enojo. Entonces es una manera también como nuestra psique nos protege para dejar entrar gradualmente lo que somos capaces de sostener en ese momento. Y también la culpa puede indicar una reparación pendiente. Tal vez hay algo que podamos hacer para compensar eso, desde no volver a repetirlo, pedir una disculpa
o tal vez hacer un acto o una acción que nos ayude a encontrar sentido y propósito a esa pérdida o a esa situación. Para finalizar este tema, me gustaría mucho sugerirte un camino que puede conducirnos, al menos en mi experiencia, tanto personal como profesional, a una mayor paz interior, porque evidentemente donde existe la culpa no puede cohabitar la paz. Para ello también me gustaría referirme a uno de mis filósofos preferidos, Epícteto, que dice lo siguiente acerca del juicio o de la culpa, ¿no? Acusar a los demás de nuestras desgracias es fruto de nuestra ignorancia. Acusarse a uno mismo indica que la educación ha comenzado y no acusar a otros ni a sí mismo. Esta es la verdadera sabiduría, decía Epícteto. Tenemos que comprender que también transformar la culpa en un proceso de duelo requiere de tiempo y de paciencia, y de eso debemos ser conscientes. En primer lugar, debemos aceptar, examinar la culpa, ponerle un nombre, mirarla con amorosidad, como en el cuento de Lía y la piedra susurrante, que le preguntaba, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Y cómo nos habla esa culpa? ¿Qué nos dice esa culpa? En segundo lugar, requiere una cierta práctica de humildad, reconocer que no tenemos poder sobre algunas decisiones, sobre todo que dependan de otras personas o situaciones que no son ningún castigo, sino que sencillamente son situaciones que ocurren en la vida, porque en la vida la pérdida, la muerte o la enfermedad forman parte de ella. En tercer lugar, te propongo un camino de reconciliación o de perdón transpersonal, algo muy importante desde ese enfoque o esa mirada transpersonal. No significa estar de acuerdo con lo ocurrido, ni tan siquiera podemos volver atrás y cambiar lo sucedido, pero sí que cuando hacemos ese trabajo de reconciliación o de perdón, algo en nuestro interior nos permite mirar lo sucedido desde otro lugar donde no nos haga sufrir tanto. Y por último, las prácticas transpersonales, como puede ser la meditación, la respiración consciente o cualquier otra práctica transpersonal que pertenezca a la religión a la que pertenezcas, que nos ayuden de alguna manera a desidentificarnos de nuestro ego, de nuestras emociones o de nuestros pensamientos y que nos permitan identificarnos con ese ser esencial y con las potencias latentes que tenemos dentro nuestro, como puede ser la compasión, como puede ser la reconciliación y como puede ser la resiliencia. Espero que esta charla y este contenido te haya resultado útil. Quedo a tu disposición si tienes cualquier pregunta, cualquier duda. Me encantará que te suscribas a este canal y verte en los próximos que están por venir. Gracias.